Bienvenidos y bienvenidas a Misión Zero, un podcast de Metroid. Mi nombre es Julián, estoy con Nico. Buenas, ¿cómo anda, Juri? Todo muy bien y hemos llegado al final, más o menos, de este camino que hemos propuesto. Hemos llegado al final, podemos decir, todavía no jugamos Dread, así que para nosotros es el final. Cuando lo estemos jugando, calculo que cuando estén escuchando este episodio ya lo habremos jugado y estaremos hablando del juego que tanto estamos esperando, pero por ahora es lo último que conocemos de Metroid, es Samus Returns. Así es, esta remake del Metroid 2 de 1991 que había salido para Game Boy, esta remake que salió para la Nintendo 3DS en el año 2017. Voy a empezar diciendo un año muy particular también para Nintendo, ese año 2017. Estamos hablando un año que tuvo Breath of the Wild y Mario Odyssey, no un año cualquiera. No, un año que quizás el mejor año de Nintendo en este milenio, tal vez. Pero sí, aparte un año de un volantazo, porque venían de su peor fracaso comercial, que fue la Wii U, sí. Y sacaron la Nintendo Switch, y al mismo tiempo seguían sacando juegos para 3DS, fue como un año buenísimo para Nintendo, pero raro al mismo tiempo. Absolutamente, pero para empezar a hablar de Samus Returns, tenemos que volver en el tiempo, nos tenemos que posicionar en donde lo dejamos la vez pasada, el año 2004, con Zero Mission, que como dijimos fue el último juego que hizo el equipo RID1, Research and Development 1, antes de su disolución. Esa disolución en realidad fue que Satoru Iwata, el gran Iwata, decidió hacer una reestructuración fuerte de la compañía en ese momento, ¿no? Sí, una reestructuración causada quizás por bajas ventas, ¿no? Posicionándonos un poco en la historia, Nintendo venía de haber sacado una Nintendo 64 que ya empezaba a demostrar que quedaba atrás en ventas con otras consolas como la PlayStation, y después en 2002 habían sacado la Nintendo GameCube, que se había quedado completamente atrás de un fenómeno tan grande como la PlayStation 2, en un momento en el que Nintendo apostaba a la actualidad, apostaba a la potencia, apostaba a estar en el día a día del gaming, algo que hace hoy, por ejemplo, Xbox, algo que hace hoy, por ejemplo, PlayStation, después de esa, no vamos a decirle fracaso económico, pero esa experiencia, sí. Esa experiencia mala de la GameCube, Nintendo, puntualmente comandado por los ideales de Iwata, decide hacer una reestructuración y cambiar todo. Sí, primero tenemos que tener en cuenta que así como RID1 había hecho periféricos para consola primero, después consolas portátiles, juegos para estas distintas cosas, los otros departamentos que existían también fueron creciendo y fueron mutando. RID2, después de crear la Family y la Super Nintendo, pasaron a desarrollar unos pocos juegos para portátiles. RID3, después de crear unos pocos juegos, fue el equipo que creó todas las consolas hogareñas desde la Nintendo 64 en adelante. Pero es especial el caso de RID4, que siempre se mantuvo en lo que mejor hacían, juegos hitazos. Comandados por Dios. Comandados por Dios, por el legendario Miyamoto, todos los Mario y Zelda Mainline, incluso algunos spin-off de esa franquicia, Animal Crossing, Pikmin, los Pokémon Stadium en Nintendo 64, muchas creaciones que hoy son icónicas, vienen de ahí. Sí, también era como el team progresista, ¿no? de Nintendo, el más quizás experimental, el que más se le permitía crear IPs, ir a cosas nuevas, también seguramente influenciado porque estaba comandado por Miyamoto, que había creado Mario y Zelda, y es como, tomá, hacé lo que quieras, Shigeru, sí. Tenés vía libre. Pero creo que después de esta reestructuración, Iwata reduciendo un poco las cosas y poniendo un poco más el foco en las cosas importantes, Nintendo tomó una postura más proteccionista con sus IPs y por eso vemos que no apuesta tanto a IPs nuevas, ¿no? Después de esta disolución, claro. Te diría que recién ahora con Splatoon, con Xenoblade Chronicles, están haciendo algunas franquicias que parece que perdurarían en el tiempo, pero después fue muy reduccionista la situación después de esta disolución. Es que también hay que pensar que en esa época todos esos departamentos tuvieron múltiples fusiones con otros y cambios de nombre y más funciones, etc. durante estos años que venimos recorriendo en el podcast. Nos vamos a concentrar en esto. Eventualmente, este último departamento, RID4, pasó a llamarse Nintendo EAD, Entertainment Analysis and Development, y en 2004 esa disolución de nuestro RID1 fue una fusión con RID2 para crear Nintendo SPD, Software Planning and Development.
era una división nueva que se suponía que le liberara trabajo a Nintendo EAD para que pudieran seguir en estas producciones con las que venían un poco más tranquilos. Pero si nos adelantamos en el tiempo, si hacemos un flash forward así fuerte, para 2015, tras el fallecimiento de Iwata, otra reestructuración sucede en Nintendo y EAD y SPD se fusionan en una gran división de desarrollo de juegos llamada Nintendo EPD. Hoy quizás el equipo más importante de Nintendo porque es el equipo que nuclea todo. Como equipo de desarrollo en sí no se encargan de tantos juegos, se encargan de los Mario Mainline, se han encargado de algún Donkey Kong, recuerdo. Pero más allá de eso, tienen muchas personas que las prestan a otros estudios para que supervisen y para que aporten en el desarrollo. Entonces es como que Nintendo EPD ahora está un poquito en todas las producciones. Una de esas personas es nuestro señor, nuestro guía en esta aventura, Yoshio Sakamoto, que como parte de SPD primero y de EPD después, hizo cosas de las que vamos a hablar en otros episodios o en temporadas futuras, como por ejemplo Metroid Other M, uno de los juegos, si no el juego más polémico de toda la franquicia Metroid, los intentos fallidos de Metroid Dread que se estuvieron haciendo los últimos 19 años, también fue consultor para la franquicia de Metroid Prime, pero toda esta labor de Sakamoto cambió cuando salió el juego Castlevania Lords of the Shadow para PlayStation 3. Curioso también, ¿no? Como algo en la competencia dispara algo nuevo en Nintendo. Y yo creo que dispara un poquito el ego de Sakamoto, ¿no? Sí. De decir, bueno, trajeron a Castlevania, tranquilamente podemos traer a Metroid en su máximo esplendor. ¿Y por qué no? A través de las mismas personas, porque vamos a hablar de una desarrolladora española con sede en San Sebastián de los Reyes, fundada en el año 2000 y llamada Mercury Steam, que después de varios juegos con reviews mixtas, empiezan a trabajar con Konami, con la desarrolladora Konami, en una IP original llamada Lords of the Shadow. Durante el desarrollo de este juego, otro legendario, Hideo Kojima, empieza a ayudarlos en el desarrollo y la estilización del juego. Todo termina confluyendo en que este título que estaban desarrollando pasara a ser parte de un reboot que Konami tenía planeado para Castlevania. Tranqui, ¿no? Es como estoy jugando un picadito con mis amigos y me viene a ayudar Messi. A Sí, ver si... básicamente. El juego Lords of the Shadow, Castlevania Lords of the Shadow, renovaba la fórmula Metroidvania, que Castlevania obviamente venía teniendo desde Symphony of the Night, y tuvo críticas muy positivas cuando salió. Incluso lo compararon con God of War y con Bayonetta en su momento. O sea, fue medio una cosa importante. Sí. Y mientras parte del equipo de Mercury Steam trabajaba en una secuela de este título, otra parte hizo Castlevania Lords of the Shadow Mirror of Fate, un spin-off para Nintendo 3DS que salió en 2013 y que buscaba mezclar la nueva fórmula con la clásica del Castlevania Symphony of the Night. En 2015, después de 2 años de medio esconderse porque estos últimos títulos no habían tenido las mejores reviews, empiezan a circular rumores, que hoy sabemos que son ciertos, de que Mercury Steam se había acercado a Nintendo con la idea de hacer un proyecto de Metroid para Wii o para Nintendo 3DS. Un proyecto que era una remake de Metroid, pero Fusion. Tremendo. Tremendo, aparte, pensar en eso, ¿no? Pensar en que el mismo estudio trabajó en la vuelta, digamos, de Castlevania y la vuelta de Metroid, que son los dos exponentes del género. Es que habla mucho de algo que venimos planteando, ¿no? De cómo el género que plantean Metroid y Castlevania explota en la última década. Y explota por pibes como estos, por pibes como los de Mercury Steam, que querían crear juegos basados en estos títulos. Pero Mercury Steam dijo, ¿por qué crear juegos que se parezcan a estos títulos? Yo quiero hacer un Castlevania, yo quiero hacer un Metroid. A full, y aparte la explotación del 2D desde un lado 3D, ¿no? Porque el famoso 2.5D que venimos hablando, porque era como que se había tratado, ambas franquicias habían tratado de irse para otro lado, como si el crecimiento estuviera en otro lado, y son estos pibes los que agarran y dicen, no hace falta irse para otro lado.
Total. Se pueden usar las dos cosas, se pueden hacer funcionar las dos cosas juntas. Se pueden probar renovar las fórmulas, ¿no? No hace falta pegar tantos volantazos para todos lados para ver para dónde seguimos, sino hacer medio, ¿cómo se dice? Hacer síntesis de las cosas, ¿no? De las cosas que ya fuimos trabajando y presentar nuevas. Ahora, Sakamoto rechaza la idea de hacer una remake de Fusion porque no creía que ese juego necesitara ser rehecho. Pero también juega al Castlevania que Mercury había hecho para la 3DS, y viendo que ahí había algo, decide viajar a España para hablar con ellos directamente. En las oficinas de Mercury Steam, realmente llega a ver el amor y las ganas que tenían, no solo por este proyecto, sino por el género de los Metroidvania y las franquicias que le dieron origen, como venimos diciendo. Entonces les propone hacer otra idea que él tenía en mente, que era una remake de Metroid 2. Basado en que era el único Metroid 2D en el que él no había participado del desarrollo, y que quería volver a contar esa historia, sobre todo el encuentro de Samus con el bebé Metroid para nuevas audiencias y desde su perspectiva propia. Creo que fue una gran decisión, ¿no? Sí. Metroid ya tenía su remake hecho. Creo que Super Metroid es polémico hacer un remake. Quizás en algún momento lo hagan, pero siempre lleva sus polémicas detrás. Y Fusion era bastante nuevo. Creo que eres acertado. O sea, Metroid 2 era el único que necesitaba un lavadito de cara, sumado al tema de que Sakamoto lo podía contar desde sus ojos. Totalmente, y es eso, necesitaba una remake. Era el único de los juegos que estaban ahí colgados que realmente necesitaba una remake, porque si no quedaba como un juego medio perdido en la historia, perdido en la franquicia, y como Sakamoto siempre pudo darse cuenta, la historia, ese punto en el final del juego, es muy importante para la historia general de Metroid. Y traerlo a nuevas audiencias era importante. Más viéndolo desde nuestra óptica, haciendo un podcast yendo a Dread, ¿no? Si en su cabeza estaba a reflotar la franquicia y hacer Dread, era importante contar este episodio de vuelta. En relación a esto, Sakamoto dijo, como Metroid 2 tiene más de 20 años ya, siento que es una necesidad tomar esta oportunidad de volver a contar esta historia y ponerla en el centro de la escena para los fans del juego otra vez. Mi rol como productor en este juego fue empezar el proyecto y ayudar a navegar los múltiples desafíos que trae, preservar el encanto del juego original, mientras al mismo tiempo ponerle interpretaciones nuevas para culminar en la mejor remake posible. Súper logrado aparte, porque es lo que hablamos un poco en el episodio anterior. Zero Mission es un remake 100%, acá es una reimaginación a pleno. Tiene los pilares, las cosas importantes de Metroid 2 están, pero es un juego nuevo. Y entra mucho a jugar ahí, lo vamos a ir hablando un poco más durante el gameplay. Ahí entra a jugar fuerte la mirada de Sakamoto, ¿no? Porque también creo que es una de esas instancias donde, si lo mirás desde un aspecto narrativo, no es tanto pensar en si reemplaza a Metroid 2 o no, sino qué aporta de diferente y cómo ambas visiones de un mismo pedazo de historia de Samus, si se quiere, pueden convivir. Sí. Me parece que también a la hora de comparar estos juegos hay una cuestión no de reemplazo como puede tener una remake, como Zero Mission la tiene con el primero, sino más de convivencia entre las dos versiones con dos miradas diferentes de cómo hacer un juego, de cómo hacer este juego. El juego terminó siendo desarrollado en colaboración entre Mercury Steam y Nintendo EPD, con Yoshio Sakamoto como productor y un director por cada estudio, José Luis Márquez de Mercury y Takehiko Hosokawa de Nintendo, alguien que no mencionamos pero que fue un diseñador que estuvo en todos los Metroid 2D desde Metroid 2 en 1991, ya sea como diseñador general, diseñador de escenarios, pero estuvo presente en todos los juegos y fue el director de Metroid Other M también. Factor importante, ¿no? Para que Sakamoto decida darle la mano también como director, haber estado en el Metroid 2 original, sumó mucho. Sobre por qué hacer el juego para Nintendo 3DS y no para la Switch, que ya estaba en desarrollo, Sakamoto explicó que la doble pantalla permite un mejor uso del mapa sin salir de la experiencia del juego y que siempre había querido crear un Metroid así desde la Nintendo DS. Siempre tuvo ganas de que el jugador pueda ir en el juego mirando el mapa sin tener que pausar, básicamente. Un capricho moto. Un capricho moto, sí, pero bueno, si hay alguien que puede. Claro. El juego fue anunciado en la E3 de 2017, pero fue anunciado en la conferencia del Treehouse posterior a la conferencia principal, que en esa conferencia principal se dio el famoso anuncio en Metroid Prime 4. Muy falopa todo. Muy falopa, muy falopa. Aparte, un anuncio de Metroid Prime 4 que ni al
menor fan de Metroid se le habría ocurrido que iba a llegar 2021 y todavía no hubiera salido. No, ni hablar. Es que también es súper importante tener en cuenta que en ese momento habían pasado 8 años desde Metroid Prime 3, que fue como el último de los juegos populares de Metroid. Sí. Porque en esos años los únicos que salieron fueron Other M y un año antes Federation Force. Había hambre de Metroid. Y una crítica que yo vi a Nintendo y a su marketing, que me parece muy, muy válida, es, boludo, si estabas desarrollando este juego, ¿por qué no lo anunciaste un año antes? Tipo, lo anunciaron 3 meses antes de que salga el juego. Lo anunciabas un año antes, incluso vendías más Federation Force, porque la gente iba a estar manija. Sí. Fue rara esa de 3 meses antes. Yo creo que fue parte del volantazo, debe haber caído algo de ahí. O sea, no nos olvidemos que la Wii U, si no me equivoco, sale en el 2013 y tenía mucho tiempo más de expectativa. O sea, la Wii U estaba prevista hasta el 2019 por lo menos y tuvieron que pegar un volantazo muy rápido porque si la Switch sale en 2017, mínimo en 2015 la estaban desarrollando. Sí. Y creo que este juego entró en ese volantazo de no saber qué hacer con Nintendo. Pero bueno, finalmente Samus Returns sale a la venta en septiembre de ese año. Es muy bien recibido realmente por los fans de Metroid. Es un juego que, más allá de las críticas que se les puede hacer, que las haremos, ahora haremos nuestro análisis, es un juego que en general, y creo que también tiene que ver con este hambre que había de Metroid, fue muy bien recibido porque apeló bien al público de ese tipo de juego de Metroid que venía esperando algo así. Y recordemos que así como ahora no hay un juego que continúe la historia de Metroid desde hace 19 años, en ese momento no había un juego de Metroid 2D en más de 10 años también. Entonces era también como una cosa importante por ese lado. Era un juego que por todos lados te llamaba la atención. O sea, era la vuelta al 2D de Metroid. Era el primer Metroid 2,5D, o sea que es en 2D pero es en 3D al mismo tiempo. Sí. Eres el primero que estaba en una consola Nintendo DS, 3DS, estaba adaptado a tecnologías más modernas, tenía muchos factores por los cuales llamar la atención y cumplió, la verdad, yo creo que cumplió. ¿Te parece que empecemos a hablar del gameplay? Dale, para poder empezar a hablar del gameplay, me gustaría remarcar un poco lo que hablábamos off the record acá en el podcast y que lo mencionamos un poco antes, que es que es una reimaginación completa de Metroid 2, no es un remake, yo diría que es una reimaginación por todos los factores que hacen que este juego sea la misma historia, pero contada completamente diferente. Sí, mantiene como una estructura básica, un esqueleto, si se quiere, de lo que Metroid 2 había planteado y trabaja sobre eso, reimaginando y expandiendo mucho en cada lugar que puede, en un montón de niveles, en niveles narrativos, en niveles de gameplay, en niveles de, extensión del mapa mismo. Sí. Creo que ese esqueleto es súper interesante como para trabajar desde ese lugar, mantener esa esencia de modo de juego que tenía Metroid 2, que era súper particular, sobre todo viniendo del primer Metroid y que no se volvió a repetir. Digo, las distintas áreas, la cantidad de área, el objetivo del juego de eliminar a todos los Metroid, el Metroid Counter, todo ese esqueleto es súper particular a Metroid 2 y más allá de que reimagines el juego y no hagas una remake, no podés hacer un Metroid 2 sin eso. Tal cual, y vamos a empezar a hablar un poco de las mecánicas principales. Ni bien arranca el juego, como en todos los Metroid, lo primero que uno hace es ver la movilidad de Samus, ver cómo funciona, y ya hay 2 mecánicas nuevas que para mí cambian todo, para mí hacen que este juego ya sea completamente diferente a todos los anteriores. Es, por un lado, el free aim, que puedas usar un disparo libre para apuntar en cualquier lado que vos quieras. Y por el otro es el parry, un botón en el que vos podés hacer un golpe que si lo haces justo en el momento adecuado antes del ataque enemigo, cuando hay un pequeño brillo, noqueás al rival y es mucho más fácil matarlo. Para mí, y esto yo lo he notado cuando lo iba jugando, te lo he comentado a vos, Juli, cada vez se acercó más Metroid a lo que es un Souls-like. Quizás sin querer, quizás fueron influenciándose entre sí por lo parecido del género, quizás uno en 2D, otro en 3D. Pero este tema del parry, a mí lo que me pasó con el juego es sentir cada combate como un mano a mano. Creo que este Metroid, en este tipo de mecánicas, en los bosses que ahora vamos a hablar, es probablemente el más Souls-like de todos los juegos.
Y no es menor que es el primer Metroid que sale cuando ya existían los Souls-like. Digo, los Metroids anteriores eran todos previos a Demon's Souls. Uno lo puede ver desde la perspectiva de hoy, que estaba ese parecido, que si se quiere los Metroids se adelantaron en algunas cosas, o que Demon's Souls tomó algunas cosas de la experiencia Metroid. Y acá como que se da vuelta, porque yo también imagino que gente como la de Mercury Steam eran jugadores de Souls. Digo, desarrollaron un Castlevania para PlayStation 3. Eran de esa época. Eran de esa camada. Entonces, intensificar ese feel Souls-like me parece que es algo bastante obvio. Y algo que no obvio, sino que se da por decantación. Que tenía que pasar. Por naturaleza. Sí, tal absolutamente. Cual. Es que sí, y se siente completamente natural. Te pone un freno como jugador de Metroid. Creo que si no jugaste los Metroids anteriores, quizás no lo notas tanto. Pero a mí lo que me pasó mucho en todos los Metroids es que ya llegaba un punto en el que por ahí ni peleaba con los bichitos básicos. Tipo, por ahí iba corriendo, los esquivaba, si me pegaban no pasaba nada, seguía corriendo y iba un poco así. Acá es todo lo contrario, desde el principio si vos vas corriendo es muy probable que te termines muriendo. Sí. Tenés que darle bola a cada combate, no tenés que subestimar a ningún bicho, si podés hacer el parry siempre hacelo. Es un combate mano a mano y es una mecánica que después en los bosses es casi crucial. Es que esta reimaginación... Digo, si vos mirás Metroid 2, para mí tenés dos componentes en el original. Uno es el combate, es un juego muy basado en el combate, muy basado en ir a pelear, lo hablamos cuando hicimos ese podcast. Es sentirte Samus Aran Bounty Hunter y ir a cagar a trompadas a los Metroid y causar un genocidio en ese planeta. Y el otro es una cosa de ambientación, ¿no? Del aislamiento total en este planeta enemigo donde cada vez te vas metiendo más profundo, donde cada vez te vas quedando más sola. Creo que son como los dos componentes que medio están en juego en el Metroid 2. Y a mi entender, Sakamoto y Mercury Steam deciden enfocarse en el primero. Enfocarse full en el feel de combate y maximizarlo completamente, y ahí es donde entran a jugar estas mecánicas que, digo, si vos mirás todas las mecánicas nuevas que presenta este juego, todas excepto una son de combate. Sí. Una sola es para el mapa y todas las demás son de combate de una forma u otra. Hay una que capaz juega un poco para los dos lados, pero es un juego muy muy enfocado en el combate y se nota todo el tiempo. Y los bosses van y profundizan eso. A mí puntualmente se me terminó haciendo un poco fácil el tema de las boss fights, porque tampoco es que innovan tanto una vez que... Es un poco también como los Souls, eso. Todos los bosses, o todas las variantes de Metroid, mejor dicho, cada vez que las encontrás una nueva es como que decís, listo, esto es imposible, no voy a poder ganar nunca. Una vez que le agarrás la técnica, después medio como que es hacer lo mismo durante todas las peleas. Pero también está, por otro lado, el agregado de un par de voces nuevos que hay, que le agregan esta frescura al juego que no estaban en la versión original. Primero son lindas sorpresas, ¿no? Porque uno viene acostumbrado, bueno, ahora viene tal tipo de Metroid, ahora viene tal tipo de Metroid, viene tal área, y te vas encontrando estas pequeñas diferencias, sobre todo con el primero, con Diggernaut, que tiene esta cosa de que medio lo liberás vos. Entonces como que ya te va ticiando que se viene algo con esta máquina cuando la liberás. Y después, para mí, la secuencia de escape de Diggernaut es increíble. Es increíble, mal. Y aparte, a mí me generó un efecto Diggernaut que me encantó y que es una de las cosas que más me gustó del juego. Que es como ese... ¿Qué onda? ¿Amigos o enemigos? Sí. Porque es como que lo liberás y como que pensás que va a estar todo mal y de repente te deja tranquilo y decís, bueno, está todo bien, liberé a un gigante que la estaba pasando mal. Y después te va vigilando a través del juego y nunca entendés qué pasa hasta que te persigue para boletearte. Y ahí entra una de las cuestiones que, digo, así como se agrega el boss Diggernaut, también representa algunos agregados narrativos que sí mete Sakamoto por un interés personal de expandir alguna de sus ideas sobre la mitología de Metroid, específicamente en SR388. Y es que empieza a dar algunas explicaciones de, bueno, por qué estaban los Chozo acá, qué pasó cuando vinieron los Chozo, qué pasó cuando los Metroids se fueron de control. Y el Diggernaut, junto a el tema de la lava o del ácido que viene de Metroid 2, acá tienen como una explicación que son como métodos de seguridad. Sí.
que los Chozo habían puesto por si todo se desmadraba. Entonces vos tenés a Diggernaut por un lado, pero también este sistema de seguridad del ácido, de la lava, que inundó todo cuando se desmadró con los Metroids, y que solo vas a poder hacer bajar la lava si demostrás que los estás eliminando, porque le tenés que dar el ADN, ¿eh? Es muy bueno, tipo, a nivel conceptual, como para justificar por qué hay ácido y por qué baja cuando vos lo usás, está muy bien pensado. No, es buenísimo. Y aparte es como tipo súper pensado desde el lado de los chozos. Tipo, bueno, vos querés ir más abajo, primero tenés que matar a todos los Metroid que están acá porque si no se te va a hacer imposible. Claro. Y después, Diggernaut vuelve a aparecer, digo, después del escape, y ahora le tenés que pelear. Y esta para mí fue la boss fight más distinta a cualquier otra que me haya cruzado en un Metroid. Sí, coincido. Para mí fue la pelea más divertida del juego. También la más frustrante para mí. Me costó mucho. Es muy específico lo que tenés que hacer. Es todo muy específico en esta pelea. Me gustó mucho el asunto de que al toque arrancás a pelear y al toque te das cuenta que no le podés ganar, digamos. Tradicionalmente. Tradicionalmente. Como que tenés que ir buscando la vuelta. Y tiene varias partes, porque tenés que esquivar los ataques, tenés que pegarle a los brazos, tenés que meterte dentro de los brazos y hacerlos explotar. Y tenés que subirte a la cabeza e ir explotándole distintos circuitos. Es como muy puntual, a mí eso me re gustó de esta boss fight. Es como un puzzle mismo el boss, porque tiene como algunos desafíos de lógica en el mismo, que es por ejemplo cuando empieza a chupar aire y vos tenés que hacer que se lleve las bombas, pero si no usás la Spider-Ball te lleva a vos también, entonces tenés que poner la Spider-Ball, ir tirando bombas y que no te agarre. Tipo, hay toda una cuestión de lógica que lo hace medio un boss puzzle y por eso es tan particular. Sí, y está buenísimo. Y creo que, como decíamos antes, también cierra desde el lado narrativo. Creo que es un gran agregado de Diggernaut al juego. Pero ahora podemos pasar al segundo boss original de este juego, que para mí no es tan acertado en varios puntos, que es Ferozeus Ridley. Es rari. O sea, mi reacción a este boss fue tipo, no lo puedo creer, qué bien que le hicieron estar Ridley en este juego, qué bien, chabón. Y después fue como tipo, pará, pero ¿qué carajo? No tiene sentido esto. ¿Por qué está Ridley en este juego? Sí. No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido que está Ridley. Hay como, además, si vos te pones a leer, digo, de vuelta, nosotros no jugamos los Metroid Prime todavía, pero hay como una conexión ahí con Metroid Prime. Y es todo como muy, pero si vos agarrás al juego por el juego mismo, no te cierra, decís tipo, ¿qué haces acá? ¿Por qué a último momento? Incluso es muy loco porque si bien este juego tiene alguna impronta narrativa de Fusion, al mismo tiempo hace que Fusion sea contradictorio, porque en Fusion Samus dice que el bebé Metroid o los Metroids la salvaron 2 veces, pero si contás la pelea con Ridley ahora son 3. Entonces es como, uno no puede evitar pensar que es como, tenemos que meter a Ridley, porque ¿cómo no va a estar Ridley? Bueno, metamos a Ridley. Más allá de eso, después la OFA está buena. Es muy difícil, creo que fue la que más me costó. Yo no tengo idea cómo hiciste para ganar esa pelea sin juntar todas las mejoras. Yo junté todas las mejoras y aún así me costó horas. Sí, es que es muy jodido, es muy jodido. Y aparte es tipo, esto sí es Souls-like a morir y es lo más fino de todo el juego, digamos. Un error en esta pelea, morís. Sí, y tiene esa cuestión de la repetición de la pelea y de que vos nunca estás como observando diciendo, ahora hace esto y ahora hace esto otro y lo voy a memorizar. Como que solo con la repetición vos vas asimilando cómo son sus movimientos, en qué orden viene, qué hace cada cosa, qué tenés que hacer vos, cómo tenés que responder. Entonces se hace muy natural, si bien es una repetición que se da muchas veces, se hace natural como vas asimilando los movimientos para contrarrestarlos. Es muy de garca que después de ganarle, entre comillas ganarle, tengas que meter el parry porque si no, no termina la pelea. Además, tipo, es como un microsegundo y nada te dice que va a venir un parry. Y si lo perdés, es como que tenés que volver a repetir una fase. Es medio injusto. Es medio injusto, sí. Pero bueno, habiendo hablado de los bosses, vamos a pasar a hablar de las habilidades de este juego, que más o menos son las mismas. Tienen algunos cambios que ahora vamos a mencionar un poco, pero el gran agregado en habilidades es el tema de la energía Aion. Esta energía amarilla que tenés que se va gastando, que la recuperás cuando eliminas enemigos, como a la vida, como los misiles, pero que representan nuevas habilidades.
Sí, es un poco lo que decíamos antes, la mayoría de las habilidades están apuntadas a combate, la única que no es el mapa, digamos, ¿no? Este pulso de energía que te va liberando pedazos del mapa, te va mostrando pedazos del mapa, te va mostrando si hay secretos en la habitación, un poco como el escáner de Super Metroid. Es útil, es rara, yo creo que a la hora de descubrir el mapa prefiero un poco más las map rooms de Super Metroid. Sí. Siento que a veces te dice mucho, pero está buena sobre todo para encontrar mejoras. En ese sentido me parece muy útil. Sí, creo que fue más allá de la energía de Ion en general y las otras habilidades, creo que lo del mapa es medio un sistema para tratar de que juegues al juego, ¿no? Sí. Para acoplarte a las nuevas épocas y decir, che, no busques una guía, con esto vas a poder ganarlo. Sí, sí, absolutamente. Después, la que más me gusta es el escudo. El escudo ese medio eléctrico, muy bueno. Es muy útil, es muy bueno. Y el del tiempo también. El del tiempo está bueno. Los puzzles que tenés que hacer son medio raris, como para juntar mejoras. Hay veces como que el juego es muy específico y prácticamente tiene un cartel que te está diciendo si acá usas la habilidad del tiempo te vas a conseguir una mejora, porque justo hay un piso que la única manera de que no te caigas por ese piso es que metas la del tiempo, entonces va más lento. Pero es interesante, es creativa, me parece la más creativa. Y después la más básica y la más de combate, que es esa especie de ametralladora de energía que tenés con el láser, que rompe todo. Sí, sí, que es un buen agregado también, porque están todas estas especies de bichos que sin eso no los podés matar, sí. y le agrega una dificultad más que está buena. Sí. Yéndonos al lado de la exploración, creo que acá encontraron algo que para mí es, y lo hemos dicho un montón en esta temporada, pero es uno de los puntos definitivos de Metroid que acá encontraron, tipo, para mí, lo mejor que se puede hacer, que es una mezcla entre lo lineal y lo no lineal. Sí. En Fusion era todo súper lineal, si bien tenías algunas partecitas, era más que nada lineal. En los otros juegos era más de exploración. Acá es todo de exploración, no en casi ninguna parte te dicen a dónde ir, salvo cuando ya tenés una zona toda completa, pero no hay muchos lugares a dónde ir, o sea, está bastante servido para donde es. Sí, o sea, vos con la Ion Energy sabés dónde están las mejoras y te vas dando cuenta si a esa altura las podés conseguir o no, o vas a tener que volver más tarde para conseguirlas. Incluso si vos en un momento no encontrás un Metroid que te falta y vas a este sistema de seguridad donde pones el ADN de los Metroids, te marca en el mapa dónde hay otro para que lo vayas a buscar. Está todo dado para que no sea lineal y al mismo tiempo tampoco te pierdas explorando más de lo que quisieras, ¿no? De lo que uno decida mantenerse perdido antes de pedir una ayuda. Completamente. Y te digo más, creo que es el Metroid que más linealmente pasé. O sea, incluso más que Fusion, ¿eh? Sí, es en el que menos te perdés, sí, estoy de acuerdo. Sí, me pareció que a la hora de hacer una reimaginación hay ciertas cosas, ciertos problemas del Metroid 2 que no cura. Me parece que el juego tiene un par de partes donde se pincha, donde se empieza a hacer un poco denso, donde decís, che, no avanzo más con esto. De vuelta ese lapso entre el área 2-3, después un poco de vuelta en el área 7. Hay pequeños momentos donde el juego se te pincha un poco y sentís que no avanza. Me parece que ahí lo que se empieza a notar, siento que es el juego desde Super Metroid que está menos refinado en algunas de esas cosas. Siento que si bien propone un montón de cosas nuevas que están buenísimas, hay algunas cuestiones de fineza que podés encontrar en Super Metroid, que podés encontrar en Fusion, que podés encontrar en Zero Mission, que acá un poco se pierden, que tienen estos momentos donde el juego se pincha, digamos. Sí, y también tiene que ver con un poco lo que estamos viniendo. O sea, el juego es muy Get Good, ¿viste? Tiene eso de que llega una parte en la que es tipo, bueno, esto es difícil y lo vas a tener que pasar y vas a tener que hacer el trabajo sucio. No hay salida, no hay plan B, no hay nada. Buscate las guías que quieras, no importa, vas a tener que hacer el trabajo sucio. Y creo que ahí se vuelve un poco tedioso. Sobre todo me pasó también, coincido en área 2 y 3, creo que en esa parte es cuando más cuesta. Y en ese sentido, vuelve un poco a esta idea. Este problema tiene que ver también un poco con este foco en el combate que tiene el juego. Y antes decía, ¿no?, que estaban estos dos componentes de Metroid 2 y metiéndonos un poco en la narrativa del juego, que no es mucha. La narrativa pasa por las Chozo Memories que solo conseguís una vez que vas completando cada área, que son como unas ilustraciones, unas pinturas que te van relatando la historia de qué hacían los Chozo ahí, que vinieron a este planeta a investigar, a desarrollarse, lo que hacían siempre, se encontraron con el parásito X que nosotros conocemos en Fusion, entonces decidieron crear a los Metroids para acabar
experimentar con el Parásito X y los Metroid se les fueron de las manos y tuvieron que inundar el planeta. Eso es en cuestiones más básicas, digamos, en lo más, en lo más terrenal. Te da eso el juego, pero me parece a mí, y esta es mi mayor crítica al juego, o lo que a mí, en mi gusto personal, menos me gustó. Para mí pierde, sobre todo al final, algunas cuestiones de tono que eran lo que más me gustaba de Metroid 2. Y para mí hay un ejemplo muy específico, y es que todo el tramo antes y después de la Metroid Queen son completamente distintos en este juego. Vos, en este juego, antes de la Metroid Queen, tenés que cagarte a palos con un montón de los mismos bichos con los que venís peleando. En el Metroid 2 original no hay nada. Hay pasillos vacíos. Estás sola, absolutamente sola, no tenés que pelear contra nada. Y cuando le ganás a la Metroid Queen y te encontrás con el bebé de Metroid, que debo decir, la escena en la que te encontrás con el bebé de Metroid en este juego es hermosa, está muy bien hecha. Sí. Se nota mucho ese proceso en la cabeza de Samus de perdonarle la vida a este ser porque es un bebé, y ese cambio en su mentalidad de, che, acabo de cometer un genocidio, bueno, voy a salvar a la especie. Pero una vez que pasa eso, de vuelta, salís y tenés que pelearte contra un montón de bichos y tenés una boss fight más contra Ridley. Cuando en el Metroid 2 original la música cambia, vas saliendo, ves el cielo estrellado, el tono del juego es otro, y a mí ese tono del juego me encantaba. Sí. Y de vuelta, no es que es malo, es otro punto de vista, es el punto de vista de Sakamoto sobre cómo hacer este juego. Y por eso digo que para mí se complementan, no es que uno reemplaza al otro, las dos cosas creo que pueden coexistir, las dos visiones sobre este evento. Sí. Pero a mí no tenerlo me molestó un poco. Sí, coincido en que pasa. A mí personalmente no me molestó tanto. Sí creo que quizás tenga que ver un poco más con la visión de Sakamoto y con ver esto como parte de algo más, ¿no? Metroid 2 original es como que era una experiencia única de por sí que si continuaba, si no Sí. importaba a nadie. Y tiene esos detalles muy pulidos porque era esa experiencia. Creo que más hoy que ya tenemos anunciado Dread y que sabemos que estaba en los planes, Samus Returns era como una parte de un engranaje mucho más grande y quizás estaba más pensado desde ese lado. Sí, hoy viéndolo, sabiendo que viene Dread, creo que Samus Returns absolutamente se siente como un paso intermedio, se siente como un testeo, una prueba, a ver si podemos hacer que Metroid evolucione. Y en ese sentido creo que las decisiones que se tomaron fueron súper acertadas. O sea, si hay algo que hace este juego es evolucionar al Metroid 2D, que era algo que la franquicia necesitaba. Ni hablar, y se siente mucho eso que decís del testeo. Hay muchos puntos que en Samus Returns me terminé acostumbrando y al final no me molestaron, pero que en un principio no me gustaban tanto. La forma de parrear, la forma de usar el free aim, distintas situaciones en el juego, quizás a mí particularmente no me cerraban tanto, pero que viéndolos como el paso previo a Dread, se siente muy natural y ojalá que en el próximo episodio estemos hablando de lo pulido que están estas mecánicas. Sí, que ya desde los trailers de Dread eso parece ser el caso. Lo mismo me parece que por lo que vimos de Dread y liberándose del esqueleto de Metroid 2, hay también cuestiones que tienen que ver con la exploración o la linealidad del juego que en Dread pueden funcionar mucho mejor. Digo, también una cosa que a mí me pareció medio rara en Samus Return es que vos no tenés necesidad de hacer backtracking hasta que el juego termina y el juego mismo te va diciendo, che, cuando el juego esté por terminar, si querés vas a poder hacer un montón de backtracking porque el Metroid bebé te va a ayudar a liberar un montón de ítems que no podés de otra forma. Entonces es como que el backtracking no es tanto por deseo, sino que es medio... El momento en el que tenés que hacer backtracking es muy específico, que suele ser raro. Y de vuelta me parece que tiene que ver con las estructuras de Metroid 2 que aún así querían mantener y que una vez que te liberes de eso y hagas un juego nuevo, no tienen por qué estar y me parece que va a explotar otro montón de cosas. Sí, coincido completamente y es mi deseo de cara a Dread. Ojalá que el capítulo siguiente estemos hablando de lo bien que funcionó todo esto y de lo bueno que esté Dread y que haya mucho más Metroid de acá en más. Sí, me parece, si querés, para ir cerrando, que podemos considerar a Samus Returns, como dijimos, un paso necesario a Dread, pero también una oportunidad magnífica para agarrar un juego que era importante para la franquicia, como dijimos al principio, y establecerlo en la nueva era, darle nueva vida y generar así un panorama de juegos 2D de Metroid que se pueden recorrer muy fácil. Porque si bien nosotros, para hacer este podcast y por nuestro propio gusto, jugamos a todos, la persona que quiera agarrar y jugar Zero Mission, Samus Returns, Super Metroid y Metroid Fusion
la va a pasar bomba, digamos. La va a pasar bomba. Son 4 juegazos de nivel altísimo donde es muy poco lo que podemos decir malo o nulo. Entonces me parece que haber creado ese panorama de tener los 4 juegos de Metroid en un nivel de calidad tan alto es súper importante. Y ojalá que algún día podamos jugar Samus Returns sin tener que ir a comprar una Nintendo 3DS. Ojalá que sí, sí. Y de hecho, siempre está la posibilidad latente y siempre se filtran esos rumorcitos de están porteando Samus Returns a Switch. Creo que si a Dread le va bien, creo que cualquier cosa puede ser posible. Es que es un juego, esto no lo mencionamos, lo podemos mencionar también para cerrar como un dato de color o una apreciación de color. También siendo el último de estos análisis que venimos haciendo, otro juego que salió al final del ciclo de la consola y la empujó al límite en cuanto a lo que podía hacer el hardware. Es el modus operandi de Metroid, básicamente. Completamente. Que también un poco lo estamos viendo con Dread, porque está saliendo acompañando a una Switch OLED y en medio de 10 millones de reportes de Eurogamer, de un montón de medios que están diciendo que el año viene sale la Switch Pro o la Switch 2 o lo que sea que venga después de Nintendo Switch. Y es como que Metroid Dread está siendo uno de los últimos juegos insignia de este modelo, por lo menos. Entonces no sería raro que Samus Returns algún día llegara a Switch, porque es un juego que correría hermoso en la Switch, realmente. Completamente. Así hemos completado este road previo a Dread. Nos encontraremos... ¡Qué manija! Nos encontraremos con ustedes del otro lado, habiendo jugado Metroid 5. No, la manija que tengo... Puedo ser otro Rabonic en el episodio siguiente. Posiblemente todos seamos otras personas cuando grabemos el episodio de Metroid Dread. Nico, ¿en dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Todas las redes sociales como Rabonic, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram y nada más. A mí me pueden encontrar como @JulianCaper con K en Twitter. Esto ha sido un nuevo episodio de Misión Zero y nos encontramos en la próxima misión.